6 de agosto de 2021. Soy Ariel Quiroga, que mañana espera cumplir los 81 años. Toda mi vida de teatro está muy atrás en el tiempo, pero de todo ese mundo teatral que colmó mi vida durante muchos años, hay algo que todavía no está resuelto, algo que todavía me impulsa, a pesar de mis largos años vividos, a seguir reclamando. Y es la historia del teatro de la Universidad de Buenos Aires. Brevemente, porque hay muchos videos en que cuento esa historia, quiero volver a resumirla para llegar a ese reclamo último que necesito hacer para mañana, si logro cumplir los 81, destinar lo que el destino me tenga reservado de vida a descansar, como las palabras finales de Tío Vania, de Chejov: descansaremos, descansaremos, Tío Vania. Antes de descansar, yo quiero hacer un último reclamo. El Teatro de la Universidad de Buenos Aires surge de una propuesta que yo hago a la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires a mediados del año 1974. La propuesta consistía en crear un teatro de repertorio cuyos intérpretes, cuyos técnicos, cuyos escenógrafos, cuyos diseñadores de vestuario fuesen todos universitarios de las distintas carreras que se cursan en la UBA. Hubo una reunión de muchos jóvenes postulantes y ya en 1975, en mayo, ese incipiente teatro universitario se estaba presentando con una cabalgata evocativa del sainete rioplatense en el Centro Cultural San Martín, en pleno centro de Buenos Aires. A partir de allí transcurren 9 años. 9 años en que ese teatro se consolida como un teatro que llega al público todos los fines de semana con funciones de acceso libre y gratuito para el público en general. Un repertorio vastísimo. Todos los grandes autores de la dramática universal, empezando por Esquilo, Sófocles, luego Molière, Shakespeare, Pirandello, Ibsen, Oscar Wilde y muchos autores desconocidos para Buenos Aires, para la Argentina. Muchos autores que surgen de la investigación que se realiza en ese teatro, buscando títulos olvidados, autores desconocidos. Ese teatro realiza giras, presenta un repertorio en el Teatro Nacional Cervantes, a los 2 años de estar funcionando como teatro universitario. Luego va a distintas universidades, a la Universidad de Córdoba, presenta Stefano de Discepolo en la Sala de las Américas, que es gigantesca, colmada por unos 2.000 estudiantes de la Universidad de Córdoba. Va a la Universidad de Mar del Plata, actúa en su Teatro Auditorium, a la Universidad de Morón, a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Viaja por muchos lugares, llevando siempre un repertorio. Pero claro, ese teatro universitario parecería que le molesta a la universidad. Claro, son tiempos difíciles, tiempos de dictadura en el nefasto gobierno genocida de la Argentina, que se inicia en 1976 con el golpe militar que derroca a un gobierno constitucional.
Y son tantas las dificultades, no solo las dificultades, las amenazas, el peligro que se corría en esos años, que a mediados de 1983, yo, quien fui su director durante toda su trayectoria de 9 años, presento una renuncia indeclinable, con graves acusaciones para las autoridades de la Universidad de Buenos Aires por haber dejado a ese teatro en total desamparo, porque ese teatro se autoabastecía, no tenía ni siquiera un mínimo presupuesto para mantenimiento de parte de la universidad. Por supuesto, esa renuncia mía, que va acompañada de una simbólica renuncia de todos los que integraban el teatro, porque ellos para la universidad no eran nadie. Tantos jóvenes que años y años aportaron esfuerzo, entusiasmo, pasión por hacer las cosas por amor a las cosas. Jóvenes que ni soñaban con ser teatristas, que lo fueron esos años, algunos un tiempo, otros más tiempo, como un intervalo en sus estudios, en su complejidad de estudios universitarios, de derecho, de medicina, de lo que fuera, de filosofía, de ciencias económicas, de todas las carreras. Ellos presentan también una renuncia, pero claro, una renuncia que llega a las páginas de los diarios, también con graves acusaciones a esa especie de maltrato injustificado, porque no hacían nada que pudiese ser, al contrario, trabajaron mucho por el prestigio de la Universidad de Buenos Aires, porque donde llevaron sus representaciones fueron bien aceptados. Sus espectáculos, estoy mostrando quizá algunas fotos dispersas porque ya las he mostrado, todas las que quedaron, de aquella trayectoria de 9 años al servicio del quehacer teatral desinteresadamente y logrando que enormes contingentes de público se acercasen a la universidad a ver teatro gratuitamente. Por supuesto, esa renuncia mía le cae mal a la universidad y la rechazan. Un compañero del teatro que estudiaba Derecho inicia un recurso de alzada para, por supuesto, lograr que mi renuncia fuese aceptada. Porque si mi renuncia era aceptada en ese momento, mediados de 1983, existía la posibilidad de que al llegar la tan esperada y ansiada democracia a fin de año, el teatro fuese legalizado, saliese de esa suerte de extraña clandestinidad en la que había vivido tantos años, con el nombre, con el membrete Teatro de la Universidad de Buenos Aires, pero dejado de lado y encima, lo que es más grave, hostigado como para que dejase de existir. En fin, ese recurso va pasando por oficinas y casi 2 años después llega al Ministerio de Justicia y Educación. Así se llamaba en esos años. Y analizando todo el material que se presenta, surge una resolución del Ministerio, la 1194, sí, del 15 de mayo de 1986, 3 años después de que el teatro se había cerrado, se había tenido que cerrar, porque no dábamos más. Y esa resolución le impone a la Universidad de Buenos Aires aceptar los términos de mi renuncia, con una frase que me conmueve mucho cada vez que la leo. Dice esta resolución del ministerio que mi renuncia
Se trata de una postura ética que debe tener relevancia jurídica. ¿Se entendió? Me dan ganas de llorar. Mi renuncia y la de todos los que integraban el teatro, analizada por abogados, por estudiosos del Ministerio de Educación, no había sido otra cosa y nada menos que una postura ética que debía tener relevancia jurídica. Pues bien, la relevancia jurídica no se dio nunca. La universidad no retrocedió en su postura de aniquilar el teatro universitario que había existido 9 años con su nombre. Ahora bien, fíjense qué cosa. Estando yo ya radicado en la ciudad donde elegí morir, la ciudad de Mar del Plata, hace ya muchos años que vivo aquí en Mar del Plata, que abandoné Buenos Aires, donde había hecho tanto teatro. En el año 2012 fui a un lugar que está cerca de donde yo vivo en Mar del Plata, el Museo Barilli. Y allí está toda la colección del diario La Nación. Yo sabía que el diario La Nación, aparte de publicar una nota importante cuando se cerró el teatro, al igual que otros diarios, a los pocos días de esa renuncia, junio de 1983, aparece un comunicado del rectorado de la Universidad de Buenos Aires donde dice: no, el teatro no va a desaparecer. La renuncia del señor Quiroga no significa que el teatro vaya a desaparecer. El teatro va a continuar. Bueno, ese comunicado lo filmé porque yo los diarios ya los había perdido con el tiempo. En 2012 yo filmo ese comunicado en el diario La Nación a pocos días de que se cerrara el teatro en junio de 1983. Ese comunicado, que lo estoy pasando en este momento en un pequeño video muy mal filmado, pero donde se ve parte de la nota de cierre del teatro. Se disolvió el teatro de la universidad, dice el jefe de página del diario La Nación, el señor Bartolomé de Bedia. Y a continuación está el pequeño comunicado del rectorado de la UBA, donde dice: el teatro no va a desaparecer con la renuncia del señor Quiroga, que era lo lógico. Y sin embargo, ¿qué pasó? Un año después, más o menos, cuando ya el país estaba en democracia, cuando era el momento de decir, reconocer lo que había sufrido ese teatro en tiempos de dictadura tenebrosa, y decir, hay toda una historia de atrás que debe continuar. La universidad decide, creo que en 1985, remodelar el edificio donde había estado 9 años, en esa pequeña sala de ese edificio viejo, venido abajo, en la calle Corrientes al 2038, decide remodelarlo, hacerlo todo nuevo prácticamente, y crear allí un centro cultural, el conocido hoy, tan conocido, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. El Rojas. Cuando el Rojas empieza a funcionar como centro cultural, lo lógico, lo sensato hubiera sido convocar a quienes habíamos hecho los 9 años del teatro de la universidad, primer teatro universitario en la historia de la Universidad de Buenos Aires, y decir, vengan a continuar la historia. Aquí van a tener mejores condiciones.
pero no. Fue consultada una directora de cultura de ese momento, la voy a nombrar, la doctora Laura Cristina Musa. Y ella dijo, sí, el teatro va a continuar, pero con otra gente. O sea, los que habíamos luchado, sufrido, trabajado a sol y sombra para erigir ese teatro, 9 años mantenerlo, hacer obras, montajes, giras, funciones todos los fines de semana, con lluvia, sin lluvia, como fuese, éramos mal vistos, éramos gente indeseable. Yo, Ariel Quiroga, no podía. Fui una vez al Centro Cultural Rojas y me entrevisté con un director, no sé, alguien, y le llevé muchas fotografías en papel para mostrarle, esto hicimos, esto fue el teatro de la Universidad de Buenos Aires. Y me dijo, pero con un tono muy agresivo, como si yo fuese, no sé, alguien que iba a robar algo. Llévese esas fotos, yo no las quiero. Acá las cosas se van a hacer de otra manera. Yo no sé cuántas maneras hay de hacer teatro de repertorio, más que hacer teatro de repertorio, que es lo que habíamos hecho. ¿Cuál era esa otra manera? Que además hacía que lo que yo le estaba mostrando fuese algo como sucio, algo, no sé, nunca lo entendí. Por supuesto, mandé tantas cartas documento al rector de Lich, que fue el primer rector de la UBA en democracia. No sé, agoté todas las posibilidades de reclamo y reclamo y reclamo. Más adelante fui a ver a otros directores de cultura. Me costaba mucho entrar al Rojas, porque por supuesto no lo conocía. Todo en el Rojas era muy distinto a lo que había sido ese viejo edificio de Corrientes 2038, cuando el teatro de la universidad estuvo allí 9 años. Pero entraban, hacía de tripas corazón y entraba. Me entrevisté con... No los voy a nombrar porque... Uno de ellos me atendió, un tal, sí, lo nombro, Levenglick o algo así, un muchacho joven, que era marchand de artes plásticas, pero que estaba como director del Rojas. Le llevé un álbum de fotografías, se lo regalé. Le dije, yo no estoy hablando por mí, yo ya hice mi historia, yo ya estoy retirado del teatro. Yo dejé de hacer teatro, que era mi vida, a partir del cierre del teatro de la Universidad de Buenos Aires. Le dije, lo importante es que vengan otros jóvenes, que tengan la posibilidad de hacer lo que hicimos, porque fue hermoso, fue una vorágine de teatro, de montar obras, de analizar textos, de tantas cosas, de construir decorados. Vivíamos, estos jóvenes dejaron mucho esfuerzo. Muchos venían los que estudiaban arquitectura, que son unos locos que se pasan una semana haciendo sus presentaciones, sus maquetas, que después las tiran a la basura, pero no importa, ellos tienen que hacer sus maquetas y se pasan noches enteras, como una semana entera sin dormir. Y los de derecho para todos los de medicina, ninguno que haya cursado una carrera universitaria, yo no lo hice, por supuesto, no, pero sé que es luchar contra el sueño, porque cada entrega, cada presentación, cada examen es mucho trabajo de leer, de practicar, y sin embargo venían a hacer las funciones, y venían a los ensayos, y salían por las calles a repartir volantes para convocar al público, volantes que no imprimía la universidad, que se imprimían en la imprenta de uno de los integrantes del teatro.
salían a desafiar el frío, la noche y los autitos de la policía que los perseguían, pero cuando veían el membrete de la universidad, los dejaban salir. Todo ese esfuerzo no podía estar en el Rojas. El Rojas no era para nada que se haya tenido que ver con aquel teatro de la Universidad de Buenos Aires, el de los 9 años de existencia. Yo realmente no lo entiendo. Han pasado muchos años. El Rojas ya lleva muchos años, desde 1985, ¿no? Sí, que se creó. Miren cuántos años, se han hecho cursos de todo y por supuesto cursos de teatro. Y también se hace teatro, en el Rojas van grupos que se forman, pero tengo entendido que se cobra entrada, pero no hay un teatro orgánico oficial de la Universidad de Buenos Aires como lo fue el TUBA. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? 11 años después de que se cierra el teatro de la universidad, en el año 1994, se crea en la Universidad de Lieja, en Bélgica, estoy mostrando el frente de esa universidad, se crea la Asociación Internacional del Teatro Universitario, la AITU. Se muestra aquí su logo distintivo, que tiene como objetivo el desarrollo y la promoción del teatro universitario en el mundo. 11 años después de cerrado el teatro de la Universidad de Buenos Aires y sin posibilidad de poder reabrirlo en democracia, surge en la ciudad, en la Universidad de Lieja, la AITU, la Asociación Internacional del Teatro Universitario, para el desarrollo y la promoción del teatro universitario en el mundo. Cada 2 años, la AITU realiza festivales que congregan a los teatros universitarios de todo el mundo. Y por supuesto, la Universidad de Buenos Aires no va, no puede ir, porque no tiene, porque no quiso tener un teatro oficial universitario como aquel o distinto a aquel, pero igual, un teatro oficial universitario que la Universidad de Buenos Aires, teniendo ahora las posibilidades de espacio del Centro Cultural Rojas, no teniendo las limitaciones que teníamos bajo un gobierno nefasto, dictatorial, que no bien detectaba que podía haber alguna amenaza de qué sé yo qué cosa, nos prohibieron Voices de Buchner, nos prohibieron La Laguna de los Nenúfares, una obra poética de Victoria Ocampo, nos prohibieron Los Reyes de Julio Cortázar. Menos mal que algunas otras obras que tenían bastante contenido rebelde pasaron desapercibidas, como las obras de Valle Inclán que dimos a conocer. No sé. Yo querría que este video, que ahora sí ya no tengo ganas de seguir, pero estoy haciendo este último reclamo, que alguien de la Universidad de Buenos Aires lo vea, que alguien del Centro Cultural Rojas lo vea. ¿Por qué la Universidad de Buenos Aires no puede formar parte de ese contexto mundial de universidades con teatros universitarios estables,
Algunas universidades de Europa con tradición de siglos, desde los albores del humanismo. Y que alguien le responda a la AITU, a la Asociación Internacional del Teatro Universitario, por qué en la Argentina, en su universidad, hermosa Universidad de Buenos Aires, una de las principales en el contexto mundial de universidades, no ha querido tener, habiéndolo tenido, un teatro de repertorio tan pleno, tan concreto durante 9 años, no ha querido que esa historia continuase con las enormes posibilidades de libertad que le hubiera dado poder estar en una Argentina en democracia.